Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es un gusto tenerlos en la presentación del libro Maraña, Guerra y Enfermedad en las Selvas de Colombia. Nos acompaña Lina Pinto, autora del libro, investigadora postdoctoral en la Universidad de York e investigadora afiliada en la Universidad de Oxford, junto con Carlos Guarniz, biólogo y divulgador científico de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en la presentación de este libro, Maraña, Guerra y Enfermedad en las Selvas de Colombia, de Lina Pinto García. Bueno, vamos a hacer una conversación de muchos aspectos de este libro que me parecen fascinantes. Antes que nada les digo que yo soy biólogo y muchas veces los biólogos estábamos hablando precisamente con Lina de eso. Como que estamos en un mundo un poco aislado del contexto social de la ciencia. Y este libro precisamente habla de esto. ¿Ustedes han escuchado hablar de la enfermedad leishmaniasis? Es una enfermedad bastante importante. Los biólogos todos hemos escuchado hablar de esta enfermedad, pero casi nadie ha escuchado hablar lo que Lina nos cuenta en estas páginas y precisamente vamos a hablar hoy de esto. Pues muchas gracias. Te entrego tu micrófono. Entonces, Lina, cuéntanos primero de dónde salió esta idea de escribir este libro. ¿Tú qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? ¿Por qué leishmaniasis? Bueno, buenas tardes a todos. Mil gracias por estar acá. Mil gracias a Carlos por participar en este conversatorio y desde luego a Ediciones Unidades de Alicampo por la publicación del libro. Bueno, les empiezo contando. El libro surge en un momento en que, o más bien, la idea de esta investigación que está detrás del libro surge en un momento en que yo estaba siendo parte del equipo administrativo de un centro de investigación que se encarga de investigar diferentes enfermedades, pero sobre todo la leishmaniasis. Y fue en una conversación de pasillo con una de las científicas más duras de ese centro de investigación que empecé a caer en cuenta de la relación estrecha entre esta enfermedad y el conflicto armado. Y fue porque ella se había ganado un premio importante internacional y su trabajo estaba recibiendo un montón de atención en medios de comunicación, estaba saliendo notas en El Espectador, en Semana, bueno, en diferentes medios de comunicación nacional. Y yo la felicité en ese momento y le dije que muy chévere que su trabajo se esté divulgando así. Y ella en realidad me dijo, no, yo la verdad me siento súper incómoda y me da hasta miedo porque así la gente se va a enterar de que nosotros investigamos esta enfermedad, que tenemos el tratamiento y qué tal que nos caiga la guerrilla acá. Entonces yo prefiero como que la gente no debería saber tanto eso y como que me parece mejor que la gente no sepa mucho. ¿Y tú quedaste como qué? ¿Cómo sí, así? Entonces yo dije, ¿cómo así? Y ahí ella me empezó a decir, no, es que esta enfermedad es la enfermedad de la guerrilla y el tratamiento es súper controlado, casi nadie tiene acceso y nosotros sí tenemos tratamiento, pero casi nadie tiene acceso. Entonces ella por eso tenía susto. Y ahí yo empiezo a entender, a hablar con este grupo de científicos más sobre el tema. Yo en ese momento más como con una curiosidad periodística en torno al tema, no tanto académica. Y me impresionó ver que para la mayoría era equivocado lo que estaba pasando en torno a la estigmatización de la enfermedad como la enfermedad de la guerrilla y el control restrictivo que opera desde el Estado sobre el tratamiento para tratarla, como algo, como les digo, normal, o sea, erróneo, pero normal en el contexto nuestro, en nuestro contexto de conflicto armado perpetuo. Entonces, yo esa historia, digamos, me la guardé, yo empecé a buscar en ese momento en internet que había algunos artículos periodísticos, de esta merita como muchísimo más que eso. Después ya me fui a estudiar una maestría, luego un doctorado en un campo que es un campo interdisciplinar que se llama los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Yo tenía intención de investigar otra cosa, pero porque tampoco conocía el campo, o sea, yo era nueva en esto de las ciencias sociales y también mi imaginación frente a lo que se podía hacer en ciencias sociales era muy limitada, pero tenía esta historia ahí guardadita. Entonces, en una de las materias que tomé, escribí un ensayo sobre eso. El profesor en ese momento me alentó a hacer mi tesis de maestría sobre eso y ya en la tesis de maestría
habiendo hecho investigación de lo que pude encontrar escrito, me di cuenta que no había nada escrito y que realmente los relatos y las historias y esta realidad como entrelazada y enmarañada entre la leishmaniasis y el conflicto, residías en las historias de vida y en las historias que la gente tenía por contar y que no las iba a encontrar, y no era yéndome a los lugares donde esta realidad se entrecruza en la cotidianidad y donde la gente puede compartir estas historias. Entonces ahí fue que pues, me di cuenta que esto daba ampliamente para una tesis doctoral, e hice la tesis doctoral sobre este tema. ¿Por qué decía esta persona que es la enfermedad de la guerrilla? ¿Qué es la leishmaniasis? Listo, entonces la leishmaniasis desde el punto de vista biomédico es una enfermedad transmitida por moscas selváticas diminutas, blanquecinas, que en la gran parte del país se conoce como manta blanca, también le tienen otros nombres a esta mosquita, y esta mosquita necesita sangre para desarrollar sus huevos, la hembra. Entonces pica a horas del atardecer cuando empieza a caer el sol, hace un vuelo pegado al suelo buscando mamíferos para picarlos y para extraerles sangre, y cuando los pica les transmite un parásito microscópico, que es el parásito de Leishmania, y ese parásito lo que causa son primero un granito que se empieza a expandir con el tiempo hacia los lados y hacia la profundidad de la piel, y genera unas úlceras, unas llagas, usualmente en forma circular. Algunas personas se les cura sola, algunas personas no se les agranda mucho, no es tan grave, a otras se les agranda un montón y se vuelve una cosa crónica, difícil para el trabajo y para la vida, pero hay como todo un gran espectro de manifestaciones de la leishmaniasis, pero en sí lo que causa son unas úlceras en la piel. ¿Cómo? Que me preguntabas que por qué la enfermedad de la guerrilla. Sí, pero entonces asumo que esa mosca no está en Bogotá. No, no está en Bogotá, solo en lugares muy selváticos, de mucha vegetación, húmedos, cálidos, como es gran parte del territorio colombiano, y particularmente en la selva. La leishmaniasis se dice que es una enfermedad muy selvática, y como el contexto de transmisión es un contexto selvático, pues entonces adquiere esta idea de que es una enfermedad que se le transmite a las personas que están en la selva, por lo tanto la enfermedad de la guerrilla. O sea, se pega selva, leishmaniasis, conflicto, y se triangulan esas tres cosas para crear un estigma en torno a la enfermedad. En realidad es una enfermedad selvática, y no, pues porque también los colonos, los científicos, los turistas están expuestos, ¿cierto? Exactamente. Los fotógrafos. Sí, de hecho yo conozco varios colegas ahí en la universidad que les ha dado leishmaniasis y han contado los problemas para acceder al tratamiento. Bueno, entonces hablando de eso, cuéntanos un poquito, ahora sí, cuál es el lío con el tratamiento, con su acceso, qué tiene que ver ahí las farmacéuticas, el ejército. Mejor dicho, es un problema multifactorial. Bueno, el tratamiento que se usa en Latinoamérica de forma estándar para tratar la leishmaniasis se llama glucantime. Es un tratamiento producido por la farmacéutica Sanofi, esta farmacéutica de origen francés, pero esas ampollas de glucantime se producen en su gran mayoría en Brasil, por parte de Sanofi. Sanofi tiene unas plantas en Brasil. Hay dos rutas a través de las cuales se accede al tratamiento en Colombia. Hay una ruta legal y hay una ruta que yo llamo no ilegal, sino extralegal, porque juega con actores, gubernamentales, estatales, y por eso tildarla de ilegal no sería una manera como correcta de hablar de este tema. Pero la vía legal ocurre solo a través de instituciones estatales. Entonces la gente que logra llegar, porque esta enfermedad en lugares remotos y apartados de Colombia, la gente que logra sortear todas las dificultades económicas y de distancia y de días para llegar a un centro de salud, que logra que efectivamente le diagnostiquen la leishmaniasis en un centro de salud, por ejemplo en el casco urbano de Tumaco, porque no siempre se cuenta con el personal que sabe diagnosticar, ni con una persona que de entrada mire una lesión y diga, esto probablemente es leishmaniasis. No siempre eso pasa, pero digamos que supera la barrera del diagnóstico, empieza a enfrentarse a la barrera del tratamiento, y el tratamiento resulta que es un tratamiento que en Colombia y internacionalmente, la leishmaniasis se considera un evento de interés en salud pública. Esto significa que el Estado, con la idea de prevenir que la enfermedad se expande y que se vuelva una pandemia, esa es la idea detrás de esta definición, el Estado adquiere la responsabilidad plena del tratamiento para las personas diagnosticadas con la enfermedad.
Entonces, es el Estado quien dice que por tener esa responsabilidad, solo el Estado debe manejar el tratamiento. Por lo tanto, es un tratamiento que solo se encuentra legalmente por vías estatales. Resulta que el Estado debería distribuir esto a través de las IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud. Pero lo que pasa es que el tratamiento se restringe a nivel de las secretarías departamentales de salud porque les da miedo justamente que actores, al margen de la ley, llámese guerrilla, grupos paramilitares, busquen por la fuerza acceder al tratamiento. Por eso el tratamiento está, de hecho, muy lejos en términos burocráticos y geográficos de las personas que adquieren la enfermedad, porque permanece en las secretarías departamentales de salud bajo unas restricciones muy grandes para que la gente acceda. Una vez que una persona le diagnostican, por ejemplo, en Tumaco, pues tienen que mandar tienen que hacer una ficha epidemiológica. Esa ficha epidemiológica tiene que viajar con unas láminas microscópicas a la Secretaría Departamental de Salud. Allí tienen que confirmar el diagnóstico y liberan solo el número exacto de ampollas que esa persona, de acuerdo a su peso, necesita para su tratamiento. Esto, desde luego, como se imaginarán, en el sistema colombiano y en nuestra geografía tarda días, y para eso, pues ya cuando acceden al tratamiento, o sea, para muy pocas personas esto es viable. Existe además toda una vía extra legal de acceso, que es a raíz de todas estas barreras tan inmensas de tratamiento y a raíz de que muchas personas en la ruralidad colombiana necesitan el tratamiento, pues hay contrabando, redes de contrabando que traen el tratamiento desde Brasil o Venezuela, de países vecinos, pero también a través de vías de corrupción. Entonces es el propio ejército el que en últimas, personas corruptas del ejército, de la fuerza pública, terminan vendiéndole el tratamiento a grupos al margen de la ley. Tú mencionabas en el libro, si ustedes están viendo unas imágenes ahí en el televisor y a veces se ven las cicatrices de estas úlceras, ¿cierto? Tú mencionabas en el libro que en ciertas ocasiones, en muchas ocasiones, estas cicatrices se usaban para, pues, decirle a alguien que era guerrillero o que fue guerrillero. Cuéntanos esas historias porque me parece como duro. Sí, hay, digamos, momentos durante la investigación. De entrada era claro para muchos de los científicos con los que yo hablé inicialmente que la enfermedad estaba estigmatizada como la enfermedad de la guerrilla. Pero esto realmente tiene unas consecuencias muy puntuales, las tuvo para las FARC, por ejemplo, que fue el grupo con el que yo hablé, donde ellos en algún punto deciden incluso restringir que sus propios miembros de la guerrilla salgan a los pueblos o a los centros de salud a buscar ayuda para leishmaniasis o para otras enfermedades, porque en esos lugares de salud donde se supone que opera la neutralidad, pero en realidad no es así, los médicos y el personal de salud tenían que informar a el batallón o a la unidad militar que estaba cerca de quienes acudían a estos centros de salud a buscar tratamiento. Esto no ha operado en todo el país, ha operado en ciertos lugares de acuerdo a las necesidades del conflicto y de acuerdo a momentos históricos. Pero además también grupos paramilitares, y esto lo constaté a través de testimonios que provenían de la Ley de Justicia y Paz, o sea, de testimonios de ex paramilitares que contaban que entre las muchas cosas que ellos buscaban en las personas para determinar si una persona era guerrillera, buscaban lesiones de leishmaniasis o cicatrices de leishmaniasis. O sea, era una de las formas en las que ellos perfilaban a la gente para decir, ok, esta persona posiblemente es guerrillero, matémosla. Y hay casos, hay testimonios de que esa fue la lógica que operó en varios casos para violentar y para matar a personas. O sea, a mí lo que me parece también tan perplejo de esto es que la leishmaniasis no es una enfermedad mortal. O sea, la enfermedad, como les decía, causa unas úlceras en la piel, pero en el contexto social nuestro, donde el conflicto armado atraviesa nuestra realidad de maneras muy profundas, la leishmaniasis se vuelve una enfermedad mortal por el estigma que carga. Cuando uno va a una publicación científica y uno mira, no sé, busca ya en Google académico la palabra leishmaniasis y encuentra una serie de artículos científicos sobre la enfermedad. Tú mencionas en el libro que gran parte de esas publicaciones no mencionan la palabra guerra, la palabra conflicto, los temas sociales asociados a esta enfermedad. ¿Tú qué piensas? ¿Qué dices sobre este tema en el libro? ¿Cuál es el impacto de que la comunidad científica solamente se centre en un aspecto
no sé, como muy de laboratorio, muy de lo técnico, pero no incluya esta parte que me parece muy importante. Sí, a mí me impresionó mucho como constatar que sí, es como el 1.3% de las publicaciones que se han hecho acá en Colombia sobre leishmaniasis. O sea, si uno se pone a hacer una revisión de Colombia, leishmaniasis, que tengan esas dos palabras en el título o en el abstract, el 1.3 de un mundo enorme de publicaciones, porque además Colombia es potencia en la producción científica en torno a la leishmaniasis. El conflicto aparece en el 1.3 de esas publicaciones, en algo muy pequeño. Y me impresionó constatar esto también porque los científicos son quienes en última son voceros, tanto de la leishmaniasis como de las personas que la tienen. O sea, son personas, en vez de todo, poderosas, con un poder que le otorga a la sociedad para hablar sobre estos temas, y deciden omitir el conflicto o la guerra o el contexto social de la enfermedad, buscando, digamos, una aproximación mucho más técnica, neutral, despolitizada, y a la vez siento yo empobrecida de lo que es la enfermedad. Todo esto pasa a pesar de que ellos, por el trabajo que realizan en su cotidianidad, deben navegar las dificultades de hacer investigación sobre una enfermedad que está estrechamente relacionada con la guerra. O sea, deben negociar acceso con actores armados, deben buscar parásitos y recoger muestras y recolectar moscas en lugares atravesados plenamente por el conflicto y sus dinámicas asociadas por el narcotráfico, por historias muy difíciles, y aún así toda esta realidad, y a ellos mismos les ha tocado enfrentar riesgos enormes para sus vidas y para prolongar sus proyectos de investigación, y aún así el conflicto desaparece totalmente de la narrativa que conocemos sobre la leishmaniasis aquí y en otros lados. Entonces, yo en el libro escribo que digamos, de una manera, con buenas intenciones detrás seguramente, pero se ha borrado el determinante social más importante de la enfermedad para entender la enfermedad de Colombia, por dedicarnos a problematizar la enfermedad como si fuera un problema biomédico con una solución farmacéutica. Y ese claramente no es necesariamente ni la dimensión del problema ni la dimensión de la solución que necesitamos. ¿Tú cómo ves? Me imagino que la dinámica de esta enfermedad en Colombia es muy distinta a la dinámica de la enfermedad en países vecinos sin conflicto. ¿Tú conoces qué diferencias principales hay en la dinámica en Colombia versus fuera de Colombia? Hay algo que también escribe el libro y que a mí me pareció también, me quedé pues perpleja cuando le preguntaba a los científicos qué hace especial a la leishmaniasis colombiana, qué es especial en Colombia que no pasa en otras partes del mundo. Y me decían, en otras partes del mundo los parásitos están confinados, o sea, los parásitos de leishmania, si uno fuera a dibujar un mapa, están en un lugar, quietos en la historia. O sea, uno puede decir, estas son las zonas endémicas y ponen unos chinches. Mientras que en Colombia, las zonas endémicas se mueven, porque la leishmaniasis, el patrón epidemiológico de la enfermedad, se ha movido a raíz del conflicto armado. O sea, las poblaciones y las migraciones que ocurren por poblaciones que pasan o se quedan en la selva y que pasan a través de sus territorios, pues se llevan la leishmaniasis de un lugar al otro y aparece la leishmaniasis en lugares donde antes no había leishmaniasis. Eso en otros países no pasa. Eso pasa acá en Colombia. Y a mí eso me pareció como, es muy impresionante cómo las dinámicas propias de una guerra pueden verse reflejadas en un fenómeno biológico y epidemiológico que en otros países no pasa. Y lo duro de todo esto es que los científicos, a pesar de que muchos coinciden en esta narrativa, en que la leishmaniasis epidemiológicamente se comporta o está afectada al comportamiento epidemiológico de la enfermedad por la guerra, ninguno lo ha escrito, porque no hay evidencia en el sentido estricto, en el sentido científico, no hay evidencia que permita mostrar esto, pero hay una cantidad de historias de los propios científicos que coinciden en esta narrativa. Entonces me parece que habla muy bien de cómo hay un conocimiento que está ahí, que no es un conocimiento, digamos, que tiene una forma tradicional, pero del que no se escribe, no se habla, mucho menos se aborda y mucho menos se usa para problematizar una realidad que es mucho más fregada que la de el tratamiento. Sí, claro, el tratamiento es terrible y todo eso, pero como que ellos se dedican a ver, pues son mecanismos biológicos de la enfermedad misma y de cómo funciona un tratamiento, pero no más allá de eso. Sí, esas historias que tienes en el libro me parecen tremendamente interesantes, donde muestras, por ejemplo, conversaciones que tuviste con personas que trabajan en esos temas que dicen, no, nosotros encontramos una asociación entre los casos de leishmania y cuando llegaban los grupos guerrilleros a cierto lugar.
después se iban y bajaba otra vez. Tú muestras una gráfica en el libro en donde tienes dos curvas que básicamente son la misma curva, son muy parecidas. Una son los casos de leishmania en el ejército y la otra son las víctimas de mina antipersonal pertenecientes a la fuerza pública. Entonces, como que también hay asociaciones entre quién, o sea, como la dinámica social asociada a los procesos, a los conflictos de Colombia y la presencia de la enfermedad. Y viéndolo también desde el punto de vista biológico, me parece tremendamente interesante este libro, porque muestra cosas que uno, como biólogo, a veces no piensa. Por ejemplo, yo solía trabajar con ranas, y las ranas están en todo el mundo siendo infectadas por un hongo que ataca su piel. Entonces uno siempre está pensando, uy, ¿cómo llega el hongo de la rana a cierto lugar? Entonces uno siempre piensa, muchas la principal forma tal vez es las mismas botas de los investigadores, cuando van del lugar A al lugar B, entonces uno siempre está formulando hipótesis de cómo se mueven los virus, las bacterias, los parásitos, los animales, las plantas. Pero entonces cuando uno ve esto como que no pasa en otros países, el movimiento de personas en Colombia es mayor que el movimiento en otros países, lo cual podría también asociarse al movimiento de seres vivos. Y tú como bióloga, no sé si encuentras ahí la conexión también. Sí, a mí eso me pareció increíble, que el evento epidemiológico más importante que ha habido en Colombia, por lo menos documentado, fue alrededor de la década del 2000, por ahí entre el 2005 y 2008 más o menos, que fue un brote epidémico en Chaparral. Y la explicación del brote de Chaparral, cuando se pusieron a mirar cuál era el parásito, o sea, el parásito microscópico responsable del brote, era un parásito que los científicos habían descrito como confinado a la región Amazonas, o sea, al Amazonas, pues, súper lejos de Chaparral en Tolima. Y justamente decían, ¿cómo llegó este parásito acá? Y pues argumentaban, tiene que ser grupos armados, tiene que ser contingentes, grandes grupos de personas que se están moviendo y que están haciendo que los parásitos lleguen a otro lado. Otra cosa que también es impresionante es que pues en el momento más agudo de la guerra, que es durante el gobierno de Uribe, efectivamente la cantidad de víctimas de mina antipersonal en la fuerza pública se vuelve una problemática enorme, porque al cambiar la estrategia militar, o sea, antes el ejército tenía una estrategia de acción muy reactiva, pero no ofensiva, o sea, no eran los que tenían los que, digamos, decidían emprender meterse en la selva y quedarse mucho tiempo en la selva, sino que ellos iban, buscaban, salían. Pero durante la época de Uribe se les exigió a los soldados entrar y quedarse meses enteros, o sea, los soldados podían permanecer hasta 6, 9 meses sin salir. Eso, claro, hizo que, por un lado, que la guerrilla empezara a usar minas antipersonal de forma desmedida y que las minas se volvieran un problema gigante, un problema que hoy en día conocemos muchísimo más cuando pensamos en la forma, por ejemplo, en que los soldados han sido víctimas de este conflicto. Uno siempre piensa en las minas antipersonal y es algo que está registrado, documentado acá por esta señora que está acá sentada. Pero que es un problema que hay mucha más conciencia en nuestra sociedad de que eso es un problema. Sin embargo, al mismo tiempo, la cantidad de bajas que estaba teniendo ese ejército, es decir, de personas que tenía que retirar del campo de batalla para tratarlas, las está dando la leishmaniasis, mucho más numerosa que las minas antipersonales, o sea, hasta 10.000 llegaban los casos por año al interior del ejército. Y no solo que eso no quedó en el libro, sino quedó en un artículo, pero no solo soldados, sino también los perros, porque entonces en ese momento el ejército empezó a usar perros para poder husmear y detectar las minas antipersonal que estaba poniendo la guerrilla. O sea, el perro antes no era necesariamente un personaje, un actor en la guerra, pero es como todas estas dinámicas hizo que el perro también entrara a la selva, por lo tanto el perro también se había afectado con leishmaniasis. Y tratar al perro se vuelve un problema de Estado. Eso también a mí me impresionó y también lo documenté y además me dio también formas de pensar cómo a veces una sociedad como la nuestra decide tratar a los humanos y a los perros de maneras muy distintas. O sea, en momentos de la historia, los perros han tenido mejor acceso al tratamiento anti-leishmania que los propios civiles. Entonces, bueno, sí. ¿Tuvo alguna, o sea, este libro
lo publicaste es como de ciencias sociales, ¿cierto? O estamos rodeados de libros universitarios y la pregunta es, ¿por qué crees que esos artículos universitarios, científicos, académicos, no mencionaban este tema? ¿Sabes? ¿Por algo inherente a... ¿Era por miedo a meterse en problemas? ¿O era porque no se les ocurrió incluir el tema del conflicto en este tema? Creo que hay dos cosas ahí. Hay seguramente miedo, pero más miedo no tanto como el conflicto como tal, sino como a verse tildados como politizados, como que la ciencia pierde objetividad y neutralidad a la hora de producir conocimiento, y que mencionar el conflicto como un factor determinante, no solo de la enfermedad, sino de la forma en la que se produce conocimiento en torno a la enfermedad, digamos, se ve como desde el punto de vista científico como algo que contamina el conocimiento y que está por fuera de los límites disciplinares de lo que deberían preocuparse los científicos. Pero también hay cosas muy difíciles y creo que los dos lo entendemos muy bien por nuestra formación como biólogos. A uno nunca, o sea, a uno casi que la disciplina le exige manejar las mismas formas de hacer las cosas, tanto que a pesar que uno está siendo testigo, digamos, de primera mano de un contexto muy fregado, que da una muy buena cuenta de lo que puede ser la realidad y las dinámicas epidemiológicas de una enfermedad, que eso simplemente se deja de lado porque no debería ser lo que uno discute y porque eso no es lo que le interesa al artículo académico. Hoy en día la leishmaniasis hace parte de un grupo de enfermedades que la Organización Mundial de la Salud llama enfermedades tropicales desatendidas, y dentro de la explicación del problema de cuál es el problema de las enfermedades desatendidas es como una cantidad de enfermedades que la a poblaciones pobres en países en desarrollo, que por lo tanto no tienen suficiente atención ni de los estados ni de las farmacéuticas, entonces tenemos muy malos tratamientos para abordar estas enfermedades. Por lo tanto, si tuviéramos un buen tratamiento, el problema estaría resuelto. Y claro, el tratamiento, el glucantimio, y ahorita seguramente vamos a hablar más de eso, el glucantimio es un tratamiento asqueroso, pésimo. Es muy malo, y en eso coincido plenamente con los científicos, pero no es el único problema que está atado a esta enfermedad. Y que al revés, el glucantimio también está enmarañado en todas estas formas en que la enfermedad y el conflicto están enmarañados. Entonces, es una forma también de trabajar tan en filas, tan de forma tan separada, que los problemas nunca nos los pensamos de forma interdisciplinar. O sea, creo que hasta ahora, y más como por una exigencia de los financiadores, a veces se trae a las ciencias sociales a que digan algo, pero muchas veces les piensas como que, dígame solo cuáles son las implicaciones éticas de esto. Pero esto va mucho más allá de implicaciones éticas. Va en torno a la explicación de un problema en sí mismo. Entonces sí, creo que es también una falencia de la estructura misma de la educación y de la investigación, que es tan disciplinar, que la interdisciplinariedad nos cuesta un montón. Nos cuesta, todos los días se ve en la universidad lo difícil que es. Tú, siendo bióloga, escribiste un libro sobre una enfermedad en un contexto social, con unas entrevistas que son bastante duras. O sea, uno las lee y uno es como, o sea, emocionalmente son muy cargadas. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Y no te desbordaste emocionalmente en algún momento. ¿Algún momento pensaste, no, yo no voy a terminar este libro porque es demasiado fuerte? Pues yo creo que, o sea, hacer esta investigación fue emocionalmente muy, muy duro. Yo decidí empezar por el ejército, luego en el centro de investigación, donde también hice la investigación, y ahí mientras estaba en este centro de investigación estuve un rato con la guerrilla, y pues las entrevistas las iba haciendo como en todo momento, incluso después de haber terminado el trabajo de campo propiamente dicho. Y creo que empezar por el ejército fue algo como que al principio no pensé que fuera a ser tan duro, pues la verdad yo nunca había tenido un contacto con nada, ni con el ejército, con la fuerza pública, de ninguna forma, más allá de un montón de prejuicios, eso sí, que vine pues también a desbaratar y a reforzar otras cosas que creía y que sabía, pero pues supremamente duro escuchar las narrativas de los soldados, verlos sufrir por la enfermedad y por la vida que llevan. O sea, son muchachos muy jóvenes, con cero oportunidades en la vida, que lo único que vieron como oportunidad fue volverse soldado o volverse guerrillero o volverse paramilitar, que de esas tres cosas no salía.
y que ser soldado de alguna manera les permitía tener una cierta camaradería, ser alguien distinto a no ser nadie, como me lo decían, incluso cuando tenían miedo de que por la leishmaniasis les dieran la baja y volver a ser nadie, ni siquiera un soldado. O sea, esa sensación de no valgo nada y además me tratan re mal y me lo tengo que aguantar, o sea, ver de un nivel de humillación tan profundo como ocurre de manera cotidiana en el ejército, o sea, eso, ser testigo de eso es terriblemente horrible y por eso pues en una investigación uno está documentando, no se trata de contestar lo que está pasando en ese momento y esa tensión es muy, muy dura y ya después historias también, bueno, del ejército además salí enferma, yo pensaba que iba a hacer 6 meses de campo y me dio una amigdalitis que, o sea, me dominó la amigdalitis, no podía hablar más y ya decidí que ese era el punto fin del trabajo de campo después de 3 meses en el ejército. Después, con la guerrilla en medio de todo fue menos duro emocionalmente, aunque sí, con mucho miedo también, y pues miedo y como mucha curiosidad por hablar con guerrilleros, por irme hasta allá, en el momento en que además acá estaba empezando apenas la implementación del acuerdo, que realmente muy poco se sabía comparado a lo que hoy en día yo creo que pues en este espacio, nomás como la feria, deben haber varios excombatientes exponiendo cosas interesantes. En ese momento era muy raro uno imaginarse incluso hablar con ellos, o quedarse a dormir con ellos, o en fin. Y también fue muy difícil porque era un momento muy cargado de esperanza, por un lado, de esperanza en torno a la paz, pero de miedo y de incertidumbre brutal, como después se vino a confirmar y como se ha venido desmoronando lo que se firmó en torno al acuerdo de paz y las expectativas que ellos tenían en torno a sus vidas y a su vida colectiva y a su vida como partido, eso todo se vino abajo y desde ese momento ya se sentía un poco en el aire ese miedo y esa incertidumbre. Y en el Instituto de Investigación, pues también encontrarme muchas veces con tratos injustos frente a las personas que estaban buscando solucionar un problema de salud y se les trataba mal muchas veces por recurrir a tratamientos no biomédicos, se les tildaba de ignorantes, se les hacía sentir como ignorantes y retrógrados, y escuchar historias de vida donde la leishmaniasis hacía parte de una historia más grande atravesada por el sufrimiento y la guerra. Entonces, claro, en ese sentido fue muy doloroso. Ya en la escritura yo creo que uno empieza como a purgar todo eso y a decantar y a también a sopesar mucho que vale la pena contar y que no hay muchas cosas que desde luego no cuento y no escrito y ya creo que ya no escribí porque ya escribí creo que todo lo que tenía que escribir por leishmaniasis, pero nunca lo pensé no terminar, no, al contrario, muy convencida que esto merecía ser publicado, pues me alegro de verlo hoy en día. ¿Alguna historia que nos quieras compartir en particular? Hay una que yo narro siempre que me chocó mucho y es cuando estaba en el campamento guerrillero. Yo estaba en ese momento hablando con mandos medios y incluso un miembro del secretariado de las FARC que estaba ahí. Y ellos me dicen que tienen un civil que estaba ahí en la zona veredal que tenía leishmaniasis, que si yo lo podía mirar. Pues yo no soy médica, o sea, visto en ese momento ya había pasado por el ejército, ya había visto cientos de casos de leishmaniasis, o sea, tenía una buena noción de cómo se ve una lesión de leishmaniasis, pero pues yo les decía, pues yo no soy nadie para diagnosticar una leishmaniasis. Pero pues sí, yo lo miro si ustedes quieren. Y trajeron a un muchacho muy joven, en ese calor del Guaviare, tenía un gorrito de lana como tejido en crochet blanco, como con unas líneas así, color pastel, hacía un gorrito como de bebé. Y él se levanta el gorro de esta manera y me muestra una leishmaniasis acá detrás del cartílago que estaba a punto o sea, le iba a perder su oreja. Y a él lo habían diagnosticado en San José del Guaviare, le habían dicho que tenía leishmaniasis y no le habían dado tratamiento, llevaba 3 meses esperando y nada. Es un caso que muestra muy claramente la falta de acceso que tienen los civiles frente a la enfermedad, que los civiles muchas veces han tenido que recorrer al ejército o a la guerrilla o a algún actor armado de poder en ese territorio donde viven para poder acceder al tratamiento y que ese muchacho, por ejemplo, más allá de que tuviera, porque yo les dije, él necesita o sea, una cosa tan asquerosa como el glucantime, le dije, necesita glucantime, pero ya, ese muchacho yo creo que necesitaba una cirugía plástica para reconstruir su oreja, o sea, más allá de eso que son cosas que obviamente si no tiene glucantime mucho menos va a tener acceso a una cirugía reconstructiva, que me pareció muy dramático. Otro caso también ya en una investigación que hice posterior al doctorado, donde empezamos a analizar con un colega
pues con colegas del CIDAR de la Universidad de los Andes y también con colegas de la Universidad de Oxford, más cuál era la relación entre leishmaniasis, conflicto y coca. Nos fuimos al Catatumbo en un periodo muy complicado para hacer investigación, pero entre las cosas que nos contaron, hablamos bastante con miembros de Médicos Sin Fronteras y Primera Urgencia Internacional, o sea, organizaciones humanitarias de salud que operaban en Catatumbo, y nos contaron de un señor que venía de una zona mucho más allá de la Gabarra, que por todo, porque los grupos armados no los dejan salir casi nunca, porque es muy lejos, porque cuesta mucho, porque no puedes perder días de trabajo, por un montón de factores muy complejos, que el señor llegó hasta Tibú a que le diagnosticaran la enfermedad cuando ya se le veía la tibia, o sea, el hueso lo tenía totalmente expuesto por la leishmaniasis, una enfermedad que es curable y una enfermedad que, como yo te decía, pues no es tan grave, relativamente benigna, o sea, nadie debería llegar hasta ese punto. Entonces sí, son historias muy fuertes, y pues soldados, tengo millones de historias que están más en el libro, de cosas que decían como cosas muy, muy crueles, ¿no? Como voy a guardar la enfermedad para Navidad, como pensando, no le digo a mi comandante que tengo leishmaniasis en este punto, sino me voy a esperar a diciembre, así tenga carcomida lo que tenga carcomido, porque por lo menos en ese momento puedo estar en contacto telefónico con mi familia, porque estoy mamado de la selva y de la guerra, me voy a desvestir a las 6 de la tarde a ver si me pican las moscas, a ver si por favor me sacan de esta selva porque estoy mamado de estar acá. O sea, historias muy dramáticas en la leishmaniasis se vuelve como una manera de hacer microactivismos, como activismos pequeños para un poco ponerse a esa fuerza opresora, digamos, en torno a la leishmaniasis y al manejo de tratamiento, pero que hablan también del drama y de lo tóxico que puede ser también el tratamiento. O sea, en el ejército, de verdad, historias y verlos, o sea, ver soldados vueltos, nada, jóvenes muy jóvenes que no tendrían, muchachos muy jóvenes que no tendrían por qué tener problemas de corazón, problemas de estado físico, que muchos alegaban infertilidad por cuenta del tratamiento para la leishmaniasis más que la leishmaniasis, entonces muy, muy dramático. Tu libro, en muchos sentidos, es como un jalón de orejas a actores importantes. ¿Tú cómo crees que va a ser recibido por la academia, por las farmacéuticas, por el ejército? Pues yo espero que con esta versión en español llegue a más gente. Posiblemente sea más fácil llegar a los científicos, quienes van a sentir el jalón de orejas por lo que acabamos de hablar. Creo que hay otras maneras de producir conocimiento, y creo que hay conocimiento, evidencia no es de lo que ellos entienden como evidencia, sino hay otros tipos de evidencia y de conocimiento que vale la pena difundir, contar y hacer algo al respecto. El ejército, desde luego, o sea, yo esperaría, y de hecho se lo he hecho llegar, no sé si lo han leído, pero por lo menos la versión en inglés se le hizo llegar a algunos mandos altos de la fuerza pública, esperando que se trabaje en unas formas muy concretas de desestigmatizar la enfermedad, no solo en las instituciones de defensa, sino de salud pública, donde el estigma de la enfermedad de la guerrilla pervive y marca la relación entre médico-paciente de una manera muy perversa, y que además los soldados o las personas, los hombres que están obligados a los 18 años a definir su situación militar, como lo dice el ejército, pues que sean informados de los riesgos a los que se exponen frente a la enfermedad y al tratamiento. O sea, a los soldados cuando los van a tratar con glucantime no les dicen nada. O sea, pocos a veces en las leishmaniasis tienen un conocimiento experiencial vastísimo, pero digamos conocimiento biomédico sobre la enfermedad no tienen ni idea. O a veces ellos dudan mucho de la veracidad de ese conocimiento, porque cuando lo comparan con su experiencia vital no coincide lo que los científicos dicen y lo que ellos han vivido. Entonces, creo que hay muchas oportunidades de trabajar de manera interdisciplinaria y de manera comunitaria, participativa, para producir conocimientos de otras maneras. Y bueno, las farmacéuticas, yo creo que la farmacéutica, yo no sé qué tanto, y es difícil saberlo. Yo traté de hablar con gente de Sanofi y fue imposible. Yo me imagino que entre todas las ventas que tiene Sanofi, por ejemplo, me imagino la vacuna del dengue que ahorita están vendiendo, pues vender glucantime no les debe representar una gran cosa, pero pues algo les representa porque lo siguen produciendo y hay muchos estados que lo siguen comprando. Pues hay algo que de verdad tiene que cambiar en la manera en la que se trata esta enfermedad en Colombia y en otros países. El glucantime es un tratamiento terrible, a mí me parece absurdo que se utilice como tratamiento de primera línea en este país.
y habiendo alternativas que los científicos conocen. O sea, porque esas alternativas no están ya en una guía de práctica clínica del Ministerio de Salud, porque hay una cosa, ahí sí, esto le afecta a gente que no nos importa, por lo tanto, no tenemos ninguna presión pública para que la guía de práctica clínica Antonio Leishmaniasis diga el glucantime sí, pero solo bajo tales y tales condiciones podríamos hacer termoterapia, que es simplemente como autorizar las lesiones con un aparatico que la gente en la ruralidad colombiana ya de por sí lo ha hecho durante, no sé, decenas de años y no más, de ponerte cucharas al rojo vivo o machetes al rojo vivo para cauterizarse los leishmaniasis, que los científicos tienden a tildar de retrógrado, pero la termoterapia es exactamente lo mismo, solo que con una maquinita controlada. O sea, hay formas de tratar la leishmaniasis de formas mucho menos nocivas que con el glucantime, y uno esperaría que eso cambiara pronto, pero todo es tan lento. Alguien se preguntará, ¿y no hay medidas de prevención? No sé, por ejemplo, ¿por qué no se echan repelente? Eso fue muy interesante con el ejército, porque medidas de prevención, claro, para la población, digamos, para el ciudadano a pie, pues no se ponen a disposición. Para los soldados, sí, porque pues se volvió un tema súper jodido a la hora de librar la guerra. Entonces el ejército estableció en la década de los 2000 una serie de normas a las cuales los soldados se debían comprometer a cumplirlas, que era entre otras, cargar repelente, echarse repelente, siempre andar con pantalones hasta abajo, o sea, nunca descubrir ni brazos ni piernas. Pero lo mismo, las historias que me contaban eran impresionantes. Lo que les decía de que hay soldados que mamados de la guerra simplemente decidían remangarse y dejar de picar porque estaban mamados de estar ahí. Otros que decían, yo no me voy a poner a cargar cosas en mi equipo que no sean indispensables, cuando cargar peso en la selva es como de los factores más determinantes en que determinan el bienestar de uno en la selva, cargar cosas o no cargarlas. No me voy a poner a cargar un repelente que no necesariamente necesito una botella. No, yo mejor lo saco y no cargo eso. Otros también me contaron que cuando se echaban el repelente, nunca les advirtieron que con el sol eso tenía una reacción súper fuerte y se quemaron la piel terrible, y eso fue suficiente experiencia para decir, no me vuelvo a echar esta vaina. En cambio también usan un montón de cosas que ellos saben que también pueden funcionar, la típica tiamina para repeler tomar tiaminas, a vitamina B para repeler a las picaduras, pero también hacerse preparaciones con tabaco. Yo me veo que el tabaco sacado del propio cigarrillo, para evitar las picaduras, comer ajo, comer una cosa que se llaman perlas de ajo, que yo tampoco no tenía ni idea que eso existía, pero muchos de ellos comen de esas perlas de ajo. En fin, formas en las que ellos tratan también de evitar que la enfermedad los afecte, pero la leishmaniasis es la enfermedad transmitida por vectores que más afecta a la fuerza pública, mucho más que la malaria, mucho más que otras enfermedades, que el Chagas, o sea, mucho más que la malaria, el dengue. Eso ya me parece que es un datazo. O sea, es una enfermedad que en Colombia a nivel de fuerza pública es enorme, enorme. Bueno, y ya para cerrar, si alguien lee este libro en 10 años, ¿qué te gustaría que haya cambiado en Colombia para entonces, con respecto a leishmaniasis? Bueno, por un lado, desde luego que hubiera paz y que vivir en la ruralidad colombiana fuera digno, fuera una posibilidad, fuera una vida con acceso a la salud, con acceso a la alimentación pacífica. Eso desde luego sería como un primer punto. Yo siento que todas estas cosas que yo menciono en el libro y que abordo sobre todo en las conclusiones, como cómo superar esto, pues pasa mucho por cambiar las condiciones estructurales y por la violencia estructural que nos afecta y que hace que unos estén por encima de otros y que hay unas inequidades tan grandes que quienes más se ven afectados por esta enfermedad, pues desde luego son poblaciones pobres, marginalizadas, estigmatizadas, vilipendiadas, en fin. Entonces, eso creo que es algo mínimo, pero también que como sociedad adquiriéramos más conciencia de que hacer la paz no se resuelve con un acuerdo de paz, y que hacer la paz demanda abordar las formas incluso más íntimas y más pequeñas como se ha vivido la guerra. La leishmaniasis da cuenta de una forma, digamos, muy pequeña, íntima, corporal, subrepticia, como la guerra afectaba a las personas, y como además los no humanos, el propio parásito leishmania, la selva, los reservorios, que son todos los mamíferos selváticos, como los perros del ejército, como hay un montón de no humanos que participan en esta
perpetuación y perpetración de la guerra a través de la leishmaniasis. Entonces sí creo que sería bonito ver una paz construida desde otros lugares, desde puntos de entrada atípicos y menos espectaculares, como lo que siempre se considera cuando hablamos de conflicto o de paz. Bueno, yo quiero un aplauso para Lina Pinto García, Maraña, Guerra y Enfermedad en las Selvas de Colombia. ¿Pueden comprar? ¿Alguna pregunta para Lina? Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. No es una pregunta, sino que hay algo por lo que usted pasó eh, más o menos rápidamente y que en su última parte, en la última pregunta que le hiciste, yo agregaría que además la ciencia biomédica integre todo el saber no biomédico, que también se requiere, que cada vez hay más posibilidades de eso y que la sabiduría popular nos enseña muchísimas cosas y de hecho, pues las pandemias y demás, muchísimas de esas han sido resueltas a través de las medicinas no biomédicas y eso es importante también. Felicitaciones porque de verdad que no se imaginaba uno que a veces los científicos de las llamadas ciencias duras logren, más llamadas ciencias duras, logren hacer este tipo de relaciones y eso se necesita cada vez más, yo creo. Creo que así como este caso, seguramente hay muchísimos más que están por verse en este país, de verdad. Felicitaciones, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Sí, para hacerme propaganda también. Hay un artículo, todo esto es académico, pero pues también lo puedo conversar en términos menos académicos, pero hay un artículo en el que yo hablo de un conflicto innecesario entre las ciencias biomédicas y las formas no biomédicas de abordar la enfermedad, porque realmente podrían aprender muchos unos de otros, por un lado. Lo otro que dije, se necesita urgentemente formas distintas de tratar la enfermedad. Y además, lo que tú decías, la gente, y en esta enfermedad es muy claro, la gente acude primero a un tratamiento no biomédico. Es solo cuando el tratamiento no biomédico no funciona que ya la gente desesperada va a buscar ayuda biomédica. Pero la leishmaniasis se resuelve en la ruralidad colombiana. Yo diría que por lo menos en el 50% de los casos de forma no biomédica, con machetes, con cucharas, con emplastos de plantas, y hay un montón de saberes muy territoriales, muy regionales que cambian de acuerdo nuevamente a la biodiversidad, a las plantas que utilizan en esa región y a la forma de entender la enfermedad en esa región. Yo como tuve la oportunidad de trabajar en el Pacífico Sur, pues por ejemplo ya le llaman a la leishmaniasis guaral. La planta con la que se trata la leishmaniasis también se llama guaral, que no es una especie como tal, es como un grupo de especies. Y se dice que el guaral lo ojea a uno cuando uno no le pide permiso a la selva de entrar. Y que es esa ojeada que le hace la planta a uno que hace que uno termine con una úlcera. Pero que la úlcera se cura con el mismo guaral. Y que el guaral con el que se cura esa úlcera tiene que tener unas llagas encima que se parezcan a la lesión que tiene la persona. Y efectivamente los aguá, por ejemplo, siempre tratan la leishmaniasis con guaral, que a muy pocos no les funciona, pero la mayoría de los que hablan me a mí me mostraron la cicatriz y no me volví a dar. Y ellos pues viven pues, una relación muy estrecha con la selva en un lugar donde hay mucha leishmaniasis. Entonces sí, por ejemplo, sin tener que acudir a 20 días tortuosos, un tratamiento tóxico que no siempre funciona, que genera un montón de problemas de salud. Entonces, claro, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias, Lina. Un aplauso de nuevo. Gracias.